Madre, una palabra tan pequeña, pero tan inmensamente poderosa. No hay letra que la contenga, ni palabra que la describa. Madre es la que ama sin condiciones, la que lucha sin esperar reconocimiento, la que resiste cuando todos se rinden, la que calla su dolor para cuidar el de los demás. Ella no pidió ser fuerte, pero la vida la hizo así, a fuerza de necesidad, de hambre, de noches sin dormir, de ver a sus hijos crecer sin saber si el mañana traería pan o consuelo. La madre verdadera no es solo la que da vida, sino la que la entrega todos los días, en forma de cuidados, consejos, caricias que curan más que cualquier medicina. Ella fue abrigo en los inviernos fríos y sombra en los días más calientes. Fue la voz que nos defendía cuando el mundo nos daba la espalda. ¿Cuántas veces se guardó el llanto para regalarnos una sonrisa? ¿Cuántas veces dijo estoy bien? Cuando por dentro el alma le temblaba de cansancio, nunca pidió aplausos, nunca pidió descanso. Ella simplemente estuvo, siempre, en la cocina haciendo magia con poco, en el trabajo, limpiando, vendiendo, remendando o caminando kilómetros por un poco de comida. Y aún así encontraba tiempo para ti, para escuchar tus miedos, para calmar tus pesadillas, para enseñarte con paciencia que aunque el mundo sea duro, ella sería tu refugio. Y sí, a veces fue dura, a veces gritó, a veces no supo cómo darte todo lo que merecías, pero siempre lo hizo desde el amor. Desde ese amor que no se compra, que no se exige, que simplemente nace en el corazón de una madre. Y cuando tú caías, ella fue la mano que te levantó. Cuando fallabas, ella fue la que te perdonó antes de que dijeras lo siento. Cuando querías rendirte, ella te dijo, tú puedes, hijo. Y esa voz aún vive en tu mente aunque ya no esté presente. Hay madres que se han ido y aún siguen guiando a sus hijos desde el recuerdo. Hay madres que están lejos pero siguen amando como si estuvieran cerca. Porque una madre no necesita estar a tu lado para protegerte. Ella vive en ti, en cada decisión que tomas, en cada paso que das. Ella te enseñó a ser fuerte, aunque a veces no te diste cuenta. Ella te mostró cómo amar, aunque no tuvo tiempo para demostrártelo con palabras. Hoy quiero que esta narración sea para ella, para esa mujer silenciosa, valiente, incansable. Para la madre que fue padre también. Para la madre que estuvo en tus triunfos, pero también en tus fracasos. Para la que te curó las heridas de la rodilla y también las del corazón. A vos, mamá, gracias. Gracias por no rendirte, aunque la vida te dijo 1000 veces que lo hicieras. Gracias por cada comida servida con amor, aunque tu estómago estuviera vacío. Gracias por las palabras sabias, por las miradas que decían más que 1000 frases. Gracias por ser hogar, cuando el mundo fue un lugar frío. Si hoy estás escuchando esto y aún tenés a tu madre, abrázala. Decile cuánto la amas. No esperes que sea tarde. Y si ya no está, decile desde el alma, gracias, mamá. Te amo. Siempre, porque el amor de madre no muere, sí transforma, se convierte en fuerza, en guía, en paz. Y aunque pasen los años, siempre la vas a sentir. En el viento que acaricia tu rostro, en el susurro de tus pensamientos, en la lágrima que se escapa cuando recordás su voz. Madre, la palabra más corta que encierra el amor más largo de todos. Parte 2. El valor de seguir, aunque duela a veces, uno camina con el alma rota pero con la frente en alto. No porque todo esté bien, sino porque la vida no espera a que uno se repare por dentro. Hay días en los que parece que todo se derrumba, pero aún así, seguimos. ¿Sabes qué es lo más valiente que alguien puede hacer? No es gritar, ni pelear, ni imponerse. Es levantarse en silencio cuando el mundo cree que estás derrotado. Es volver a intentarlo cuando todos esperarían que te rindas. Es sonreír mientras por dentro duele, pero no te dejas vencer. Hay mujeres, y hombres también, que caminan por la vida cargando cicatrices que nadie ve. Cicatrices del alma, del pasado, del abandono, del cansancio. Pero no se quejan, no hacen ruido, solo siguen. Porque aprendieron a ser fuertes, no porque quisieran, sino porque la vida no les dejó otra opción. Y tú, sí, tú que estás escuchando esto, ¿cuántas veces has sentido que ya no puedes más? ¿Cuántas veces has querido soltar todo? Y sin embargo, aquí estás, respirando, viviendo, luchando. Tal vez con miedo, tal vez con dolor, pero aquí estás, y eso ya es admirable. No te menosprecies por estar cansado, no te juzgues por llorar, no te creas débil por sentirte roto a veces. ¿Sabes por qué? Porque incluso así decides seguir adelante, porque dentro de ti hay una fuerza más grande de lo que imaginas, una fuerza que no se compra, no se hereda, no se enseña, una fuerza que nace del corazón y de las batallas que has vivido. Si hoy sientes que no puedes más, no te rindas. Respira, cierra los ojos, haz una pausa, pero no abandones tu camino. No apagues tu luz. A veces lo que parece el final
Es solo una curva más en el camino. Y si no tienes quien te diga que puede estar orgulloso de ti, escúchame bien. Yo sí estoy orgulloso de ti, por todo lo que has pasado, por todo lo que has aguantado, por cada día que te levantaste sin ganas, pero igual lo hiciste. Tal vez no tienes todo lo que quieres, tal vez el éxito aún no ha llegado, pero cada paso que das, cada decisión que tomas, cada vez que eliges no rendirte, eso ya es un triunfo. No dejes que nadie te haga sentir menos. No dejes que tu pasado defina tu valor. Eres más fuerte de lo que piensas. Eres más valiente de lo que crees. Y aunque el camino sea largo y a veces parezca oscuro, recuerda, toda tormenta pasa, toda noche termina y siempre, siempre vuelve a salir el sol. A veces te preguntas si todo el esfuerzo vale la pena, si tantas noches sin dormir, tantas veces aguantando lágrimas, tantos silencios tragados por amor, tienen algún sentido. Y la respuesta está ahí, en tu reflejo. Sí, sí vale la pena, porque cada paso que das es una promesa cumplida, una prueba superada, una señal de que a pesar de todo sigues de pie. Ser mujer de valor no significa que no tengas miedo, significa que aunque lo tengas, caminas igual. Significa que eliges avanzar aunque te tiemblen las piernas, que abrazas tus heridas, que respetas tu proceso y que cada cicatriz es una medalla que nadie te dio, pero que te ganaste con coraje. Te han subestimado, te han ignorado, te han hecho creer que tu esfuerzo no es suficiente. Pero tú sabes bien que hay batallas internas que nadie conoce, que detrás de una sonrisa hay noches enteras de desvelo, que detrás de cada estoy bien hay una tormenta contenida. Aún así no dejaste de amar, no dejaste de ayudar, no dejaste de creer en los demás, aunque a veces ni tú creías en ti misma. Eres fuerza callada, eres fuego que arde sin hacer ruido, eres ternura que abraza incluso cuando no es abrazada, eres la que da sin pedir, la que enseña sin exigir, la que construye, aunque el mundo se caiga a pedazos. Y sí, es verdad, hay días en que sientes que todo se te viene encima, que no puedes más, que estás al límite. Pero incluso en esos días hay algo dentro de ti que no se rinde, que no se apaga, que no desaparece. Es tu alma, es tu esencia, es esa parte de ti que ha aprendido a sobrevivir sin dejar de amar. No estás hecha solo de carne y hueso, estás hecha de sueños, de memorias, de esperanza, de coraje, de todo lo que has superado. Estás hecha de las veces que te caíste y te levantaste sin que nadie lo notara. Estás hecha de las veces que dijiste sí puedo cuando todo decía lo contrario. No eres invisible, el universo te ve, la vida te observa y todo lo bueno que has dado, de alguna forma te será devuelto. A veces la recompensa no llega rápido, a veces no llega de la forma que esperas, pero llega, porque ninguna mujer de valor se queda sin cosecha, porque el amor que entregaste, la paciencia que tuviste, la fuerza que usaste cuando nadie más podía, todo eso deja huella. Y si hoy estás cansada, si sientes que ya no puedes más, respira. No estás fallando, solo estás necesitando una pausa. Está bien detenerte, está bien descansar, pero no te abandones, porque tú mereces también recibir el amor que das. Recuerda, no necesitas ser una heroína para ser admirable. No necesitas tenerlo todo para ser valiosa. Ya eres luz, ya eres historia, ya eres esperanza. Hoy no es el final, es solo una página más. Y tú, mujer de valor, eres la autora de tu propia historia. Episodio 4. Cuando el alma empieza a despertar, hay un momento en la vida en el que sin darte cuenta algo en tu interior empieza a cambiar. No sabes si fue una palabra, una mirada o un silencio, pero algo profundo empezó a moverse. Es como si el alma que había estado dormida por tanto tiempo abriera lentamente los ojos y empezara a mirar el mundo de otra manera. Empiezas a notar que las cosas que antes te parecían importantes, ahora no pesan tanto, que las heridas que antes dolían ya no te lastiman igual, y que las personas que antes llenaban tus pensamientos ahora ocupan un espacio distinto en tu corazón. No es que dejes de querer, es que aprendes a querer distinto, sin cadenas, sin exigencias, sin esperar que el otro llene vacíos que solo tú puedes llenar. Ese despertar no es ruidoso, no hay fuegos artificiales ni aplausos, es silencioso, como el amanecer, que sin hacer ruido va pintando el cielo de luz. Te das cuenta que lo que realmente importa no se compra, no se mide, no se presume. Empiezas a agradecer cosas que antes pasaban desapercibidas. Un café caliente en la mañana, un abrazo que no pide nada a cambio, un mensaje que llega justo cuando lo necesitabas, o ese respiro profundo que te recuerda que aún estás aquí y que tienes una nueva oportunidad. Pero también empiezas a soltar recuerdos que pesan, personas que se fueron y miedos que nunca debieron habitar en ti.
No porque seas fuerte de repente, sino porque entendiste que seguir cargando eso no te deja avanzar. Y un día te miras al espejo y ves algo diferente. No es que tengas menos cicatrices, es que ahora las miras como pruebas de todo lo que sobreviviste, como marcas que cuentan tu historia, una historia que aunque tuvo capítulos oscuros sigue escribiéndose. Cuando el alma empieza a despertar, descubres que la vida no es una carrera, es un viaje, que no se trata de llegar primero sino de aprender, de sentir, de vivir cada instante, y que la verdadera riqueza está en tener paz adentro, aunque afuera haya tormenta. Por eso, si sientes que tu alma está despertando, no tengas miedo. Es señal de que estás listo para dejar atrás lo que fuiste y empezar a hacer lo que siempre soñaste. Episodio 5. El precio de seguir adelante. A veces la vida nos empuja hacia adelante, aunque no tengamos fuerzas para dar un paso más. Y ahí estaba yo, en medio de una calle que parecía eterna, mirando hacia un horizonte que no me ofrecía respuestas, solo preguntas. Las sombras de la tarde se alargaban como si quisieran atraparme, recordándome todo lo que había dejado atrás. Había aprendido que avanzar no siempre significa ganar. A veces, avanzar significa perder cosas que amas, personas que creías eternas, o partes de ti que pensabas indestructibles. En esos días, la soledad se sentía como un peso en el pecho. No era solo estar solo físicamente, era sentir que nadie comprendía la tormenta que llevaba dentro. Me cruzaba con miradas ajenas, con rostros que pasaban sin detenerse, con pasos apresurados que no sabían que mi mundo se estaba derrumbando en silencio. Pero entonces recordé algo que mi abuela me decía: cuando sientas que no puedes más, descansa, pero no te rindas. Y esas palabras fueron como un refugio en medio de la tormenta. Decidí sentarme en una banca de madera, en un pequeño parque que había visto 1000 veces, pero que nunca había observado con calma. El viento traía el sonido de hojas secas arrastrándose por el suelo. El sol, aunque débil, se filtraba entre las ramas, dibujando sombras que parecían bailar. Y ahí, en ese instante, entendí que la vida no siempre nos da las respuestas rápido. A veces nos da silencios, nos da pausas, nos da momentos donde lo único que podemos hacer es respirar y esperar. Pensé en las decisiones que me habían traído hasta allí. Cada elección, cada error, cada impulso que seguí, me habían llevado a perder algunas batallas, pero también a descubrir partes de mí que no conocía. Recordé la vez que tuve que despedirme sin querer, que tuve que sonreír cuando quería gritar, que tuve que decir «estoy bien» cuando por dentro me sentía roto. Y me di cuenta de que todos en algún momento hemos sido actores en nuestra propia vida, fingiendo que todo está bajo control. La tarde avanzaba y el cielo se pintaba de tonos dorados y rosados. El mundo seguía girando indiferente a mis pensamientos, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, estaba bien no tener todas las respuestas. Me levanté, no porque supiera qué hacer, sino porque entendí que quedarme quieto no me salvaría. Cada paso que daba era un pequeño acto de rebeldía contra el peso de mis miedos. Ese día comprendí algo. Seguir adelante no significa que todo esté bien. Seguir adelante significa que, aunque todo esté roto, aún crees que vale la pena vivir. Y con esa idea me adentré en la noche, sin certezas, pero con la esperanza de que en algún lugar del camino encontraría la paz que buscaba. Episodio 6. En los días que siguieron, las noches se volvieron más largas y silenciosas. Él empezó a notar que no era solo el cansancio del cuerpo lo que pesaba, sino el cansancio del alma. Había aprendido a sonreír para que nadie notara la tormenta que llevaba dentro, pero cada vez le resultaba más difícil ocultarlo. Sin embargo, algo en él se negaba a rendirse. Tal vez era la esperanza, o tal vez esa pequeña chispa que siempre le recordaba que todavía quedaban razones para seguir. Empezó a caminar más despacio por las calles, observando rostros, gestos y miradas. Se dio cuenta de que todos, incluso los más sonrientes, llevaban consigo alguna batalla invisible. Y ahí entendió que no estaba solo, que la vida era un cruce constante de caminos de personas que, aunque distintas, compartían la misma lucha, la de seguir adelante a pesar de todo. Fue entonces cuando decidió que no iba a esperar a que las cosas cambiaran para sentirse vivo. Empezó a hablarse diferente, a decirse cada mañana: hoy voy a dar un paso más, aunque sea pequeño. Y así, poco a poco, algo dentro de él comenzó a transformarse. No eran grandes cambios, no eran victorias visibles, pero sí eran victorias del corazón. Un día, mientras se sentaba en su rincón habitual, alguien se acercó y le dijo: te he visto pasar muchas veces, siempre con la cabeza en alto. Eso inspira. Él no supo qué responder al principio, pero luego sonrió y contestó: no siempre es fácil, pero uno aprende que la fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que toca el suelo.
Esa conversación lo marcó. Comprendió que sin darse cuenta su manera de resistir también estaba ayudando a otros a no rendirse. Y desde ese momento su lucha ya no fue solo por él, sino también por todos aquellos que lo miraban sin decir nada, pero que encontraban en su ejemplo un motivo para seguir. La vida no le había dado lo que quería, pero le estaba enseñando lo que necesitaba aprender. Y él, sin saberlo, ya estaba escribiendo una historia que algún día alguien más contaría para inspirar a otros. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, y él vivía dentro de uno de ellos. Por fuera parecía que todo seguía igual. El mismo camino al trabajo, los mismos rostros que pasaban sin detenerse, las mismas preguntas sin respuesta, pero por dentro había un murmullo constante, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que podía desmoronarlo o rescatarlo. Las noches eran las peores. Se quedaba despierto mirando el techo, sintiendo cómo cada segundo caía como una gota fría en su pecho. No era miedo lo que sentía. Era una mezcla de expectativa y ansiedad, como quien escucha pasos acercándose en la oscuridad, sin saber si vienen a abrazarte o a destruirte. Y aunque intentaba convencerse de que todo era imaginación, había pequeños detalles que lo traicionaban. Una llamada que se cortaba apenas contestaba, un mensaje sin remitente que desaparecía, una sensación de ser observado incluso entre la multitud. Él lo sabía, algo se estaba acercando. No podía verlo aún, pero su instinto lo gritaba. Era como esa calma extraña que precede a la tormenta, donde el viento se detiene y hasta los pájaros callan. Esa noche, mientras cerraba la ventana para protegerse del frío, juraría que vio una sombra moverse al otro lado de la calle. Pero cuando miró bien, no había nadie. Sonrió con nerviosismo intentando olvidar el escalofrío, y se repitió que no pasaba nada, que estaba exagerando, pero en el fondo de su alma, algo le susurraba que el primer aviso ya había llegado, y él no lo había querido ver. No imaginaba que la siguiente señal sería imposible de ignorar y que estaba a solo unas horas de aparecer. El día comenzó como cualquier otro, o al menos eso quiso creer. El café estaba tibio, la calle tenía ese murmullo habitual, y la gente parecía demasiado ocupada para notar su presencia. Pero había algo, una sensación extraña, como si cada cosa estuviera levemente fuera de lugar. Al llegar, lo primero que notó fue una mirada. No era una mirada cualquiera, tenía una mezcla de curiosidad y advertencia, como si esa persona supiera algo que él no. Trató de ignorarlo, pero pronto vinieron más señales. Una palabra dicha demasiado rápido, un gesto nervioso en alguien que siempre se mostraba tranquilo, una puerta que se cerró justo cuando él iba a entrar. Pequeñas cosas, sí, pero juntas empezaban a formar una figura inquietante, y lo más perturbador era que, al pensarlo bien, esas señales no eran nuevas. Llevaban tiempo apareciendo, como migajas de pan dejadas a propósito para guiarlo hacia un lugar del que tal vez no podría regresar. El resto del día se sintió como una prueba. Todo parecía normal en la superficie, pero cada detalle lo empujaba más a la certeza de que algo lo observaba desde las sombras. Sentía una presión en el pecho, como si el aire pesara más de lo normal. Estaba ya a punto de convencer a su mente de que solo eran paranoias, cuando escuchó una voz detrás de él, su nombre, dicho en un tono que jamás había escuchado antes, ni frío ni cálido, pero cargado con una intensidad que lo paralizó. Sintió un nudo en la garganta antes de darse la vuelta, sabiendo que fuese quien fuese, esa voz traía respuestas, o preguntas mucho más peligrosas, y cuando finalmente giró, lo que vio no coincidía con nada que hubiera imaginado. Cuando se giró, el tiempo pareció estirarse, sus ojos tardaron en enfocar, como si la imagen frente a él estuviera cubierta por una neblina invisible. Allí estaba, esa figura. No era un desconocido, y sin embargo, no era del todo alguien que pudiera reconocer. Tenía algo en el rostro, una expresión que jamás le había visto antes. Mezcla de urgencia y de un secreto demasiado pesado para ser compartido a la ligera. «Tenemos que hablar», dijo la voz firme, sin dejar espacio a dudas. Él sintió que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Un leve temblor en las manos, un calor repentino en la nuca. No era miedo, era esa sensación incómoda que llega cuando la verdad está a punto de alcanzarte. Se movieron hacia un rincón apartado, lejos de las miradas. El silencio allí parecía más espeso.
como si el aire supiera que lo que estaba por escucharse no debía ser interrumpido. «No te voy a preguntar si estás listo», continuó la voz, «porque no lo estás. Nadie lo está cuando llega este momento». Sus palabras eran como piedras cayendo una a una en un pozo profundo. El corazón le golpeaba en el pecho mientras intentaba mantener la calma. «Durante semanas», dijo la figura, «he estado siguiendo las señales, y todas llevan a ti». Un escalofrío lo recorrió. Se refería a las llamadas cortadas, a las miradas furtivas, a esa sombra que creyó ver aquella noche. Tragó saliva, intentando formular una pregunta, pero la otra persona levantó la mano para detenerlo. «No me interrumpas. Lo que te voy a decir no puede repetirse, y una vez que lo sepas no habrá vuelta atrás». Ese no habrá vuelta atrás resonó dentro de él como un eco que se multiplica. Sintió el impulso de marcharse, de fingir que no había escuchado nada, pero algo más fuerte lo mantuvo ahí, clavado en el suelo esperando esas palabras que podían cambiarlo todo. Gancho para continuar, y entonces la figura se inclinó hacia él y susurró algo que hizo que su mundo se rompiera en 1000 pedazos. Las palabras fueron simples, pero el peso que cargaban era insoportable. No eran una amenaza ni una advertencia vaga. Era una verdad directa, brutal, imposible de ignorar. Su respiración se volvió irregular. El suelo bajo sus pies parecía inclinarse. Quiso preguntar «¿Cómo lo sabes?», pero la respuesta ya estaba escrita en los ojos de esa persona. Lo sabía porque había estado allí, porque lo había visto todo. Esto no puede ser cierto», murmuró él, pero incluso mientras lo decía, una parte de su mente empezaba a unir los fragmentos. Los días raros, las miradas nerviosas, el silencio pesado en las conversaciones, todo encajaba. La figura lo miró con una seriedad que dolía. «Te dije que no estabas listo, pero no tenemos tiempo. Tienes que decidir ahora mismo si vas a seguir fingiendo o si vas a actuar». Su instinto le gritaba que corriera, que escapara antes de quedar atrapado en algo que no comprendía del todo. Pero otra parte de él, la que había sentido ese presentimiento durante semanas, sabía que escapar ya no era posible. «¿Y si me niego?», preguntó, más para probar a la otra persona que para buscar una respuesta. La figura dio un paso hacia atrás y con un tono frío contestó: «Entonces todo lo que viene caerá sobre ti, y no podrás decir que no te lo advertí». El silencio que siguió era casi insoportable. En el fondo, él ya había tomado una decisión, aunque aún no tuviera el valor de admitirlo. La figura lo observó unos segundos más, como quien espera una señal invisible, y luego dijo: «Te buscaré mañana. Para entonces espero que hayas elegido». Se dio media vuelta y se marchó dejándolo allí, rodeado por el ruido de un mundo que parecía no darse cuenta de que acababa de cambiar para siempre. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe seco en la ventana y supo que su tiempo se había acabado. La noche era tan silenciosa que cualquier sonido se volvía más intenso. Apenas se recostó, el golpe seco en la ventana lo hizo incorporarse de inmediato. No fue un ruido fuerte, pero tuvo algo que no pertenecía a una noche tranquila. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, como si su cuerpo supiera que hasta el más mínimo movimiento podía delatarlo. Esperó unos segundos, y el golpe se repitió, esta vez más leve, como si alguien tocara con la punta de los dedos. Con el corazón acelerado, se acercó lentamente intentando no hacer ruido. La cortina estaba corrida, pero por la rendija alcanzó a ver algo, una silueta quieta recortada por la luz de la farola. No se movía, no intentaba hablar, solo estaba ahí mirándolo. La piel se le erizó. No era la figura que había visto esa tarde, o al menos no lo parecía. Esta era más alta, más delgada, y tenía una postura que transmitía una paciencia inquietante, como quien está dispuesto a esperar toda la noche. Por un momento pensó en encender la luz para espantarla, pero algo le dijo que sería peor. En cambio, retrocedió lentamente hasta sentarse en la cama, sin apartar la vista de la ventana. El golpe no volvió. La figura no se movió, pero la sensación de estar atrapado, como un insecto en un frasco, lo envolvió por completo. Minutos después, el sonido de pasos alejándose rompió el silencio. Sin embargo, lejos de aliviarlo, lo dejó con una certeza aterradora. Quienquiera que fuera, no había terminado con él.
Y efectivamente, al día siguiente la señal más clara de todas apareció, justo frente a su puerta. Apenas amaneció, salió a la calle con la intención de fingir normalidad. El sol brillaba, la gente iba y venía, y todo parecía como cualquier otro día. Pero al llegar a su puerta lo vio, un sobre marrón, sin nombre, sin remitente. Estaba colocado con cuidado, como si alguien lo hubiera dejado ahí con total calma. Se agachó para recogerlo. Estaba frío al tacto. A pesar de que el sol ya calentaba la calle, sintió un leve peso dentro, algo que no era solo papel. Su primera reacción fue mirar alrededor, buscando alguna mirada curiosa, algún rostro que pudiera delatarse, pero todo parecía normal, demasiado normal. Abrió el sobre allí mismo sin esperar a entrar. Dentro había una hoja doblada en 4 y un objeto metálico. El papel tenía apenas una frase, escrita con letra firme: «Ya no puedes retroceder». El objeto era una llave, pequeña, antigua, con marcas de uso. No tenía etiqueta ni pista de qué podía abrir. La sostuvo en la mano y un escalofrío lo recorrió. Una llave significa acceso, pero también significa que algo en algún lugar está cerrado, esperando. Y aunque no sabía de qué se trataba, en su interior había una certeza. Esa llave no estaba en sus manos por casualidad. Decidió no mostrarla a nadie, guardarla en el bolsillo como si esconderla pudiera retrasar lo inevitable. Pero en el fondo sabía que esa llave era una invitación, o una trampa. Lo que no sabía era que al caer la noche, alguien vendría a asegurarse de que la usara, y cuando la puerta correcta apareciera frente a él, descubriría que abrirla sería mucho más peligroso que dejarla cerrada. Esa llave se convirtió en un peso constante en su bolsillo, como si llevarla consigo fuera a cargar con una decisión que aún no se atrevía a tomar. Pasó el día intentando distraerse, pero no podía evitar tocarla con los dedos, sentir su frío metálico y preguntarse qué cerradura podía estar esperándola. Por la tarde, mientras caminaba por una calle menos transitada, notó que alguien lo seguía. No eran pasos rápidos ni torpes, eran pausados, calculados, como si la persona detrás de él supiera exactamente a qué ritmo avanzar para no llamar demasiado la atención. Decidió doblar en una esquina y caminar un poco más rápido. Los pasos detrás hicieron lo mismo. El aire comenzó a sentirse más denso, y aunque intentaba convencerse de que tal vez era una coincidencia, la sensación de ser observado se volvió insoportable. Giró de pronto para enfrentar a quien fuera, pero no vio a nadie. La calle estaba vacía, o al menos eso parecía. Al volver la vista hacia adelante, allí estaba, una mujer de pie a unos metros mirándolo fijamente. No había nada particularmente extraño en su apariencia, pero su mirada era diferente, como si supiera algo que él ignoraba. Ella habló sin levantar la voz, pero sus palabras fueron claras. «No abras la puerta, todavía». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, la mujer dio media vuelta y se perdió entre la gente, como si nunca hubiera estado allí. El eco de sus palabras quedó en su mente, repitiéndose una y otra vez. Esa advertencia no hizo más que aumentar sus dudas y su necesidad de saber qué había al otro lado de esa cerradura. Esa noche no pudo dormir. La advertencia de la mujer y la frase en el papel formaban una combinación inquietante. «Ya no puedes retroceder y no abras la puerta, todavía». Si no debía retroceder y tampoco abrir la puerta, ¿qué se suponía que debía hacer? Pasadas las 2 de la madrugada, un ruido lo hizo incorporarse en la cama. Era el sonido de algo metálico cayendo al suelo, justo en el pasillo. Se levantó despacio con los sentidos en alerta y salió de la habitación. Allí, en el centro del pasillo, había otra llave. Era idéntica a la que ya tenía, pero esta brillaba como si hubiera sido pulida hace segundos. La recogió con cautela. El metal estaba tibio, como si hubiera estado en la mano de alguien hacía apenas un momento. Miró alrededor, y ahí lo vio. Al final del pasillo, de pie en la penumbra, había una figura observándolo. No dijo nada, no se movió, pero había algo en su postura que transmitía urgencia. Sintió que debía acercarse, pero cada paso que daba hacia ella parecía estirar el pasillo, como si la distancia nunca se acortara. Parpadeó, y la figura ya no estaba. En el suelo, en el lugar donde había estado de pie, había un sobre negro. Dentro, una nota.
Cuando las llaves se encuentren, la puerta se abrirá sola. El corazón le latía con fuerza. Ahora tenía 2 llaves y ninguna idea de dónde estaba esa puerta. Pero la sensación de que el tiempo se agotaba crecía con cada segundo, y al amanecer, el lugar donde la puerta aparecería por primera vez estaba mucho más cerca de lo que él jamás habría imaginado.